tardes, hermanos. Y otra vez quería llevarles a través de este medio una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y en estas horas lo que el Señor me ha llevado es a leer y a estudiar cómo fueron esas horas post-resurrección, quizás siguiendo la cronología de lo que fue la celebración del domingo de Pascua. Bueno, cómo fueron esos momentos post-resurrección y cómo fueron esos encuentros del Señor con sus discípulos y qué estudiar y qué el Señor nos quiso decir o nos quiso enseñar a partir de esos encuentros. Saben que estos encuentros o esta relación que hubo entre Jesús y los discípulos por post-resurrección fueron quizás es la relación más sobrenatural que hubo de Jesús y sus discípulos en la tierra. Antes de la muerte de Jesús, si bien hubieron señales y milagros hechas por el Señor Jesús, sanaciones, alimentaciones, liberaciones y todo lo que conocemos del ministerio del Señor, era una relación en donde los discípulos estaban con el Señor y estaban con ellos y lo podían tocar, lo veían levantarse, lo veían acostarse, lo veían comer, estaban con Él en esa relación natural, por decirlo de alguna manera. Estas horas y estos eventos fue una relación absolutamente sobrenatural. Algo que yo me preguntaba, ¿por qué si el Señor ya había vencido la muerte? No estaba más en la tumba, nadie se había robado el cuerpo. ¿Por qué se le aparece a los discípulos? ¿Qué más tenía que decir? ¿Qué más nos tenía que enseñar para que volviera a aparecerse a sus discípulos? Y bueno, la palabra en casi todos los evangelios nos da un poquito de luz respecto a estas preguntas y yo tomé lo que relata el Evangelio de Juan y nos comenta a partir del capítulo 20 que el Señor nos cuenta que María Magdalena, una de las seguidoras del Señor Jesús, estaba como llorando, muy triste por la pérdida del maestro, y entonces dice que se acerca hasta el sepulcro y ve la piedra corrida. Y en ese mismo momento dice que sale y va a buscar a los discípulos y se encuentra con dos discípulos, con Pedro y con Juan. Y dice, bueno, que Pedro y Juan salen los dos también corriendo hasta el sepulcro. Inclusive hasta hay un comentario risueño de la palabra, porque dice que corrían juntos en el versículo 4, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Sí? Juan era más joven que Pedro, seguramente por eso es que le sacó ventaja. Pero dice, bueno, que los dos discípulos llegaron hasta el sepulcro y Juan, a pesar de haber llegado antes, no entró, y sí lo hizo Pedro, y pudieron ver que Jesús no estaba. Estaban los lienzos ahí, las telas en donde había sido envuelto el Señor, estaban dispersas, no estaban acomodadas por supuesto como cuando habían quedado cuando envolvieron el cuerpo del Señor. Y entonces dice que los discípulos Juan y Pedro salieron del lugar y se fueron a juntar con los otros discípulos. Y María Magdalena se queda en esa tumba, se queda llorando en la puerta. Y dice que en un momento entra y tiene una experiencia también sobrenatural, porque dice que ve a dos ángeles que estaban en la cabecera y a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, dice, pero que María no lo reconoció. Entonces dice que Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces ella, pensando que era otro hombre, un hortelano, le dijo, Señor, porque se han llevado a mi maestro, y si tú sabes dónde está, por favor decímelo, así yo lo voy a buscar. Y dice que en ese momento Jesús le dice María. Es impresionante cuando Jesús nos llama por el nombre,
como en ese mismo momento María tuvo ese discernimiento espiritual de la persona con la que estaba hablando era el Señor. Y le dice maestro, y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo al Padre subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y le contó estas cosas que había visto a los discípulos. Y dice a partir del verso 19 que estaban los discípulos juntos, algunos de ellos, y dice que el Señor se les apareció en medio de ellos. Y dice dice que les dijo, a partir del verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, dice el 19, que cuando Jesús vino, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y el 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esto que les decía al principio de cómo el Señor, que era lo que el Señor aún más tenía que decirle a sus discípulos post resurrección. Y este Evangelio nos relata dos puntos importantes. Primero, en dos oportunidades, el Señor les dice paz a vosotros, paz. Y sin ninguna duda que ellos necesitaban paz. Estaban aún seguramente cuidándose de no exhibirse como seguidores de Jesús. Sin duda todo el mundo religioso de los judíos querían asegurarse no solamente de haber matado a Jesús, sino de que ninguno de sus seguidores vuelva a generar algún tipo de movimiento como el que había generado Jesús. Así que ellos estarían temerosos, estarían faltos de paz, y el Señor dos veces le dice paz a vosotros. Y hay otra palabra que también el Señor Jesús hace, y que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa gran comisión que también nos habla Mateo. Qué significativo tiene que haber sido el habernos encomendado, el llevar las buenas nuevas a otros, para que sean de las pocas palabras, de las pocas cosas que el Señor Jesús dijo post resurrección, cuando volvió de manera especial a hablar con sus discípulos. Y cómo también qué importante es esto, el saber que la palabra y el Evangelio es algo relacional, es algo que nosotros tenemos que se nos ha dado para llevar a otros. No es algo para guardar, no es algo para que nosotros atesoremos solamente en nuestros corazones. El Evangelio es relación con otros, es decirle a otros lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona. Y sin ninguna duda que este tiempo nos es muy difícil llevar a cabo esto. Y el Señor, en mi vida personal, lo que me ha enseñado es que este tiempo es un tiempo de preparación. Nuestra iglesia, la iglesia Tiempo de Gracia, el pueblo cristiano en general, tenemos que tomar este tiempo para un tiempo de preparación y para cumplir esta palabra. Que terminado este tiempo, que nosotros estemos tan bien equipados, conociendo su palabra, sabiendo de lo que Dios nos ha encomendado a cada uno en lo personal, en qué quiere que le sirvamos. Tenemos que estar tan afilados, podríamos decir, que terminado este tiempo de cuarentena, la iglesia tiene que salir a anunciar lo que Jesús nos pidió, que nosotros somos enviados a contarle de las buenas nuevas a otros. Y para terminar, dice el verso 22, que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? El Señor sopla el Espíritu Santo y todavía no había llegado a Pentecostés. Y bueno, algunos comentarios enseñan que esto fue como un estadio intermedio de los discípulos por esa difícil situación por la que ellos estaban atravesando. Ese estadio intermedio de no tener al Espíritu Santo y de tener que lidiar
con situaciones muy difíciles. Y el Señor como que les anticipa esa llenura del Espíritu Santo que va a llegar en Pentecostés con este soplo del Espíritu sobre ellos. Y bueno, que nosotros también podamos creer que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que con su guía, con su enseñanza, con su dirección, podemos llevar adelante la gran comisión. Horas de lo más sobrenaturales de la relación entre Jesús y sus discípulos. Y esas horas nos lo llevaron a hablar de paz, a impartir paz sobre sus discípulos y a encomendarlos. Y que esa palabra la tomemos para nosotros también, 2020 años después. Que recibamos la paz que solamente viene de Él, y que podamos creer que el Evangelio nos ha alcanzado para que nosotros lo podamos compartir con otros. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, y gracias por alcanzarnos con ese aliento de vida, con esa salvación tan preciosa, Señor. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos, Señor. Y Señor, también te rogamos que nos ayudes a buscar cada día más de ti, Señor. Señor, equipanos con todo lo sobrenatural que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Queremos tomar, Señor, esa comisión como un llamado personal, Señor. Nos tomamos de tu paz, pero también, Señor, te rogamos que nos alcances con todas las herramientas, Señor, con todo lo que tú nos puedes dar, Señor, para cumplir esa gran comisión, Señor. Nos tomamos de cada don, Señor, de cada talento que tú nos has dado, Señor. Nos tomamos, Señor, para poder cumplir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús.